Buenas tardes. Esta clase es de farmacoterapéutica 1 y vamos a hablar de lo que ya habíamos dicho que debíamos comenzar, con la parte general de la farmacología, la parte de la farmacocinética y la farmacodinámica. Esta parte nos va a ocupar mucho tiempo porque tiene que ver con muchos aspectos de la farmacología general que deben entender antes de entrar a ver los fármacos en específico. Ya en el día de hoy creo que tienen una secretaria encargada de las 3 secciones. Ella se lo dará a conocer a ustedes. En este momento que estoy haciendo progresar la recording, no recuerdo el nombre, pero ella se lo hará recordar y yo posteriormente se lo daré el nombre de la encargada secretaria del curso. Vamos a ver el aspecto general de la farmacología en su aspecto farmacocinética y farmacodinámica. ¿Qué es la farmacocinética? ¿Qué es la farmacodinámica? La farmacocinética es aquel aspecto de la farmacología que tiene que ver el tratamiento, la respuesta, el manejo que le da el organismo a los fármacos. Es decir, cómo el organismo se maneja ante la presencia de fármacos, ya sean estos fármacos externos administrados o fármacos internos producidos por el organismo. En el aspecto más técnico, concepto farmacológico que describe la acción que ejerce el organismo sobre el fármaco, eso lo he dicho, y que comprende una serie de etapas, como son la absorción del fármaco, la distribución después de haber sido absorbido, el metabolismo y la eliminación. Antes de comenzar este aspecto, quiero decirle algo muy importante, aunque después hablaremos de eso. Fármaco es todo o toda sustancia producida dentro del organismo o fuera del organismo que produce un cambio en el funcionamiento celular. Ese cambio puede ser mimetizando una función o antagonizando una función del organismo. Por supuesto, ese cambio que se va a producir en el organismo lo hace el fármaco actuando a través de un receptor o de una sustancia receptora llamada receptor. Es una sustancia biológica que al acoplar con el fármaco produce un cambio conformacional, ya sea estimulando o mimetizando una acción celular o bloqueando una acción celular. Y de esto deben tener mucho cuidado porque en esto se basa la farmacología en términos generales. Ahora, deben saber que hay fármacos que están destinados a múltiples compartimientos y aquellos destinados a un compartimiento único. Un ejemplo de los que están confinados a compartimientos últimos es la heparina. Es un anticoagulante que actúa inhibiendo algunos factores de la coagulación. Pero vamos a ver entonces qué es la farmacología, porque ya dijimos lo que es fármaco. Una sustancia natural o sintética que produce un cambio en la función celular, estimulando o inhibiendo una función celular. Ahora, farmacología es la ciencia dentro de las ciencias médicas que estudia
cómo los fármacos actúan en el organismo, cambiando ya sea la función o inhibiendo la función de los órganos a través de receptores específicos. Y esa es la farmacología. Es un estudio general de los fármacos. En la farmacología hay miles de fármacos. Los fármacos pueden ser naturales, es decir, lo que se producen en el organismo, o pueden ser sintéticos o semisintéticos los producidos fuera del organismo. Ejemplo, un fármaco producido en el organismo es la acetilcolina, que es un neurotransmisor, o la norepinefrina o la epinefrina, o la serotonina. Esos son fármacos producidos en el organismo. Y fármacos producidos fuera del organismo, por ejemplo, tenemos la heroína, el opio, que se producen de manera natural o semisintética. Entonces, ya visto lo que es el concepto de farmacología y lo que es el concepto de fármaco, vamos a ver lo que es el concepto de terapéutica. El concepto de terapéutica implica que ya teniendo los conocimientos de la farmacología, vamos a aplicar los fármacos a los tratamientos específicos. Los tratamientos dependen de guías establecidos por los organismos internacionales y por los protocolos. Las guías son indicativos generales de cómo se lleva el proceso de identificación, o sea, de diagnóstico y de tratamiento de las distintas patologías. Las guías generalmente no son vinculantes, no son obligadas, pero los protocolos sí son vinculantes y son obligados. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto y lo iremos diciendo. Los fármacos en medicina son miles, pero para mejor estudio se agrupan en 70 familias. Por ejemplo, tenemos la familia de los antibióticos, la familia de los antihipertensivos, de los glucósidos cardíacos, de los anticoagulantes y así en sentido general. El concepto de farmacodinamia es el concepto opuesto. Farmacodinamia es la acción que ejerce el fármaco sobre el organismo cuando actúa sobre un receptor específico. Eso de receptor específico tiene mucha o una única connotación. El receptor específico quiere decir una molécula proteica producida en el organismo que acoplándose con el fármaco tiene que ese fármaco ser específicos en sus puntos de acoplamiento. Por eso entonces vale la aclaración y vale la explicación de que esa farmacodinámica o farmacodinamia actúa a la manera de cómo actúa una llave respecto a una cerradura. Para que una llave pueda abrir una cerradura tiene que tener la conformación física necesaria en espejo de lo que es el receptor. Y en la farmacodinamia, como les dije, es la actuación o el acople de un fármaco, la acción de ese fármaco sobre el organismo. ¿Cómo actúa ese fármaco en el organismo al actuar sobre un receptor? Mientras en la farmacocinética implica la absorción, distribución, metabolismo y excreción, la concentración plasmática, la farmacodinamia implica el acople de ese fármaco con un receptor y la producción posterior de efectos. Una cosa muy importante que ustedes deben de tener como médicos es que administrar un fármaco implica el conocimiento completo, absoluto, en detalles
de cómo ese fármaco va a actuar en el organismo y cómo va a manejarse en el organismo. Eso implica la absorción. Cuando indicamos un fármaco por una vía determinada, por la vía gastrointestinal, por la vía intramuscular, intravenosa, subcutánea, estamos asumiendo conocimiento pleno de que al administrar el medicamento lo estamos haciendo por la ruta y por la urgencia o por la necesidad específica. Por ejemplo, si necesitamos un fármaco de urgencia, es inevitable. Hay que pensar en la vía endovenosa. La vía endovenosa, que es la vía más rápida de actuación de un fármaco. El fármaco no necesita ser absorbido y va directamente al torrente sanguíneo y a los receptores en términos rápidos en tiempo. Cuando no necesitamos una vía urgente, utilizamos una de dos vías, o la vía gastrointestinal, que se llama orogástrica, o utilizamos la vía parenteral, no necesariamente la vía endovenosa, aunque admito que hay situaciones en que la vía endovenosa se usa, incluso no en situaciones de urgencia, como por ejemplo en la administración de hierro endovenoso, que se administra en 1 hora diluido en solución salina, o la administración de un antibiótico endovenoso. Esas son dos formas. Pero cuando hablamos de vía endovenosa, en términos de administrar un fármaco en situación de urgencia, estamos hablando de adrenalina, noradrenalina, antihistamínicos, corticosteroides por la vía endovenosa, que son medicamentos que se utilizan generalmente por la vía adecuada, endovenosa, y son urgentes. Cuando se va a administrar un fármaco, ya sea en la consulta o en el hospital o en la clínica, hay que tener en cuenta varios factores. Uno de esos factores es si el paciente puede asumir el costo. Si el centro donde está el paciente puede asumir esa responsabilidad. Esa responsabilidad en términos, ¿por qué? Porque ya tenemos un seguro social que nos limita en la administración de fármacos. Porque ellos tienen un listado de medicamentos que son genéricos generalmente y que no incluyen los fármacos de marca. Ahora que he hablado de fármacos genéticos, de genéricos y fármacos de marca, cuando termine esta parte voy a explicar lo que son fármacos genéricos y lo que son fármacos de marca, si me lo permiten. La vía más adecuada es aquella donde el fármaco sea bien absorbido, bien tolerado, con un mínimo de efectos secundarios y de toxicidad. Esa es la vía más adecuada. La absorción varía según la vía de administración. La buena absorción implica que el medicamento tenga una forma adecuada, tenga un peso molecular adecuado y que tenga un pH adecuado, ácido o base débil y una forma no ionizada. Sobre esta parte, déjenme decirle que tengo que explicar, esa parte no depende de ustedes, esa parte depende del fabricante. La parte de la forma, del peso, del pH y de la forma. Eso no depende de ustedes. Eso viene formulado en el producto, en la literatura médica, donde se indica la posología y donde se indica la composición. Los fármacos, al llegar al torrente sanguíneo, se unen a proteínas plasmáticas para permanecer en la sangre. Le había dicho que tenía que explicarle a aquellos de los fármacos genéricos y los fármacos de marca o fármacos de investigación. Bien. Los fármacos de investigación son fármacos costosos. ¿Por qué son costosos? Los fármacos de investigación se expenden después de una investigación que dura generalmente 5 años, en algunos casos 10 años.
el estudio de una molécula y el desarrollo de esa molécula en situaciones y en condiciones estandarizadas y controladas, donde al final el resultado sea que los beneficios sean superiores a los efectos tóxicos. Muchas veces se inicia el estudio y generalmente son estudios muy costosos, muy costosos. Se llega a un resultado, se gastan millones de dólares o de euros y se puede, después de la autorización, expender el fármaco al mercado. Otras veces, el estudio en alguna fase de las 3 fases que duran los 5 años es detenido por los efectos secundarios e indeseados. Eso ha pasado con muchos fármacos. Un ejemplo, se estuvo inventando y se estuvo analizando y proyectando, incluso experimentando un fármaco de tipo vacuna contra el Alzheimer. Los resultados fueron maravillosos, ya que detenía la producción de la proteína denominada el beta-amiloide B, que su acumulación en la neurona produce muerte celular. Sin embargo, se descubrió que este fármaco, que era una vacuna, producía una alta cantidad de muerte y el estudio tuvo que ser detenido antes de lanzarse al mercado. Después, con medicamento es lanzado al mercado, es decir, después de 5 años, el fármaco es autorizado para expenderse y viene un periodo de farmacovigilancia que dura de 1 a 2 años. Muy sencillo. ¿Por qué se hace el estudio de farmacovigilancia? Porque no es lo mismo chequear un fármaco en ambientes controlados con pacientes que están bajo vigilancia, bajo protocolo, que cuando los fármacos se están indicando a pacientes que están deambulando y que están sometidos al medio ambiente, a alimentación. Entonces, esto puede producir cambios significativos. Así ha habido que suspender estudios ya en la última fase, incluso después de haber gastado millones de dólares. Incluso medicamentos ya después de un tiempo de uso ha habido que suspenderlos por los efectos secundarios. Otra cosa hay que decir es que los estudios también se pueden falsear. Los estudios se pueden falsear y esa falseación consiste en cambiar los resultados de los estudios de los pacientes. Bien. Entonces, existe un fármaco de investigación que se investiga a partir de una molécula que se desarrolla. Se investigan entonces en un plazo de 5 años en 3 periodos. Y al final, depende de los resultados, la FDA en Estados Unidos, que es la Food Drug Administration, da autorización o no para el fármaco. Ahora bien, ha habido casos y el reciente caso de la epidemia de COVID-19 ha permitido, debido a las complicaciones y al número de muertes y al número de contagios, que autorizar el uso de vacunas en desarrollo antes de ese tiempo de 5 años y antes de comprobar los efectos secundarios a largo plazo. ¿Por qué? Por la gravedad del momento, donde la enfermedad está produciendo una alta cantidad de contagios y de efectos secundarios y de muerte. Esa ha sido una de las razones por las cuales muchos pacientes se han resistido a vacunarse, porque anteriormente las vacunas que se desarrollaban en un tiempo de varios años. Así ocurrió con la vacuna del polio, del tétano, de la poliomielitis, de la varicela, de la viruela, de la papera. Se han estudiado en el tiempo reglamentario, pero estos procesos patológicos nunca tuvieron una pandemia, siempre tuvieron brotes y tuvieron epidemias, pero no pandemias. En este caso tenemos una pandemia que ha producido mucha muerte
y ha habido que autorizar el uso de vacunas antes de ese tiempo reglamentario. Recuerden que la epidemia realmente comenzó a finales de 2019, cuando fueron reportados los primeros casos, y posteriormente ya en el 2020 y en el 2021 hemos visto una cantidad aproximadamente de 5 millones de personas fallecidas a consecuencia de esta patología, mayormente en el hemisferio norte, en Estados Unidos. Ahora bien, esos son los fármacos de investigación. Los fármacos genéricos son fármacos que deben tener la fórmula del laboratorio que investiga. Porque el laboratorio que investiga generalmente tiene una licencia para operar y para vender el medicamento de 5 años. Durante ese periodo nadie puede vender ese producto que no sea ese laboratorio. Eso permite al fabricante que ha gastado millones de dólares en recuperar las inversiones invertidas. Son muchos millones de dólares que a veces no se recuperan porque los estudios son detenidos. Luego, a partir de los 5 años de estar utilizando ese laboratorio, ese medicamento en el mercado, el laboratorio tiene que dar la fórmula necesaria para que los demás laboratorios puedan fabricar la materia prima. Esos son los llamados fabricantes genéricos o los medicamentos genéricos, que nunca son iguales a los originales. Por ejemplo, en Estados Unidos, un medicamento genérico es igual, o se puede decir casi igual al original, al de investigación, cuando tiene el 60 u 80% de eficacia respecto al original. Nunca el 100%. Los medicamentos entonces, sean genéricos o sean originales, tienen otra parte que ustedes lo pueden chequear en los envases que se llama excipiente. El excipiente es una sustancia que nunca se da a conocer, cada laboratorio para ellos es un secreto. Es una sustancia que permite la mayor difusibilidad del fármaco, la mayor estabilidad y la mayor penetración a los tejidos. Cuando un fármaco original es lanzado al mercado, y lo permite la FDA por ley, permite la fórmula del fármaco, pero no permite el excipiente. El excipiente, entonces, de cada laboratorio es diferente. Explicado esto, entonces, déjenme decirle que una diferencia entre un fármaco original y un fármaco genérico siempre será una diferencia en costo y en eficacia. En eficacia, el fármaco original tiene un 100% de eficacia y el genérico tendrá una eficacia menor. Y en costo, el original será un fármaco de mayor costo. Y la copia o genérico será de menor costo. Vamos a explicar lo siguiente. Vamos a dar un ejemplo. Hay un fármaco llamado clopidogrel. Es un fármaco que evita la agregación plaquetaria producida por las plaquetas cuando están en actividad. Es decir, es un antiagregante plaquetario, un inhibidor de el ADP. Entonces, eso es importante conocer esto porque el clopidogrel, hay más de casi 70 laboratorios genéricos fabricando clopidogrel o comprando materia prima para fabricar clopidogrel. El fármaco original lo investigó el laboratorio Pfizer, el mismo de la vacuna de Pfizer. El laboratorio Pfizer entonces investigó
y dio el nombre a su medicamento original, antiagregante plaquetario, clopidogrel, como Plavix, de 75 miligramos. Posteriormente, a los 5 años que se permitió expender ese fármaco en el mercado, se le dio la capacidad de poderlo distribuirlo en todo el que quería la fórmula. Y así ha sido. Y hay aproximadamente 70 laboratorios produciendo clopidogrel con diferentes nombres. Pero el nombre original es Plavix, y por cierto, es el más costoso. Bien. Los fármacos, entonces, una vez llegan al torrente circulatorio, por cualquier vía que lleguen, ya sea por la vía endovenosa, por la vía intramuscular, por la vía sublingual o por la vía orogástrica, tienen dos maneras de cómo circular en el torrente sanguíneo. Libre y unido a proteína. Esa combinación de unido a proteína y libre tiene que ver mucho con la duración del fármaco en el organismo. Es decir, los fármacos que van unidos a proteína en mayor proporción son fármacos generalmente de una vida extendida en el torrente sanguíneo o en el organismo. Los fármacos que van por la vía libre, generalmente, como van libre, al pasar el plasma por el glomérulo, se filtran por el riñón y tienen entonces un tiempo de vida en el organismo menor. Cuando se quiere que un fármaco dure mucho tiempo en el organismo, se formula o el laboratorio lo formula de tal suerte que se una mayormente a proteínas. Cada fármaco tiene entonces una unión a proteína y una vida media y una vida libre, una forma libre diferente. Por ejemplo, el caso de la fluoroquinolona, ciprofloxacina, 95% se une a proteínas y 5% va libre. Eso hace que este medicamento pueda circular en el organismo por espacio y durar en el organismo por espacio de 24 horas. Cuando se quiere que un fármaco se elimine rápidamente, la parte libre debe ser la mayor parte en relación a la parte que va unido a proteína. La parte primera, es decir, la parte que va a los tejidos, dirigida a los tejidos, es la parte libre. Y en la medida en que se va consumiendo, la parte unida a la proteína lo va liberando. Otra cosa es que muchas veces los fármacos, en el caso de la metadona, por ejemplo, en el caso de la metadona, que se acumula mucho en el tejido graso, dura mucho tiempo en el organismo. Ya es diferente al receptor y a la forma libre o a la forma unida a proteína. Entonces, en la próxima clase, que deberá ser la semana que viene, vamos a ver las vías de absorción. Las vías de absorción, y ahí veremos la vía orogástrica, la vía intramuscular y las demás vías. Les deseo, jóvenes, una feliz tarde.